Filosofía mecánica. He bajado al laboratorio filosófico del profesor Ramé. Buenas noches, don Jesús Ramé. Hola, buenas noches, capitán. Muchas gracias por venir a mi cueva. Hombre, claro, hay que bajar de vez en cuando a ver lo que se cuece aquí por los laboratorios científicos de la nave. Vamos a continuar hablando de este tema tan maravilloso e ilusionante que es el asunto de las copias italianas chungas. Mira, yo he definido estas películas como neorrealismo kitsch de ciencia ficción y prometo, antes de que acabe nuestra conversación, explicarte por qué las defino así. Sí, por favor, sí, neorrealismo. Sí, me encantará que me lo explique. Pero empecemos con una duda que me asalta. ¿Cómo se puede mirar estas películas desde un punto de vista filosófico? ¿Realmente se puede? Sí, claro, por supuesto. La filosofía tiene una rama que se dedica al arte y a la sensibilidad humana y a cómo eso afecta a la sociedad y qué modos de relación se crean desde las experiencias estéticas. Y esta rama intenta pues dar explicaciones a todas las manifestaciones artísticas. Entonces, al ser una manifestación artística, aunque sea bizarra desde tu definición, tiene que tener también una explicación desde el pensamiento. Entonces, la estética tiene dos categorías que tienen mucho que ver con estas dos películas y que han sido muy importantes para la historia de la estética, que son la categoría de mímesis y la categoría de kitsch. Si recordamos, estas películas son imitaciones, copias, incluso plagios directamente de películas como Alien, como Mad Max o como Terminator. Entonces, esta categoría de mímesis es fundamental para entender estas películas. ¿Y qué es esto de mímesis? ¿Qué es esto de mímesis? La mímesis la podríamos traducir como imitación, reflejo, sí, o representación. O sea, lo que quiere decir es que estamos recogiendo un repertorio de elementos y los estamos adaptando conforme son, desde la necesidad, desde lo que es así y no puede ser de otra manera. Entonces, estos conceptos y estas categorías normalmente no siempre significan lo mismo, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, en la Grecia antigua tenía un sentido ritualista, ¿no? Que tiene que ver con todos los oráculos, ¿no? Y con sacar, ¿no? Interpretar esos oráculos y que salen de dentro del pensamiento o de la inspiración de una persona. Sí. O, por ejemplo, Platón lo planteaba como la copia de la realidad, ¿no? O Aristóteles, que lo veía como una libre creación basada en elementos de la naturaleza. Sí. Eso es lo planteado de la mímesis. Pero en contraposición a la mímesis, durante muchos momentos de investigación estética, se ha planteado que había otro concepto que era la poiesis, que sería todo... Otro concepto, ¿Te ríes, eh? Sí, un poco. La poiesis. Hábleme de ese concepto, por favor. Bueno, pues este concepto tiene que ver, claro, viene etimológicamente del griego de crear o producir. Tendríamos como dos polos en el que uno estaría el lado de la imitación, ¿no? Y otro estaría el lado de la creación, ¿no? De la creatividad. En muchos momentos de la historia lo que se ha planteado es que un arte es mimético o un arte es poético. Pues nosotros desde el pensamiento modal, que es el que yo sigo al profesor Jordi Claramonte Arrufat, ¿no? Lo que pensamos es que son como dos polos de atracción, dos atractores, ¿vale? De tal forma que siempre un arte se encuentra o más cerca de uno o más cerca de otro, pero se dan a la vez. Por ejemplo, el Renacimiento. El Renacimiento lo que se pretendía es imitar a toda la cultura clásica que había antes de la Edad Media. Entonces, ¿cuál era el buen arte? El que imitaba ese repertorio de elementos que teníamos de la cultura clásica. Un movimiento, por ejemplo, poético, pues podría ser el romanticismo, que se basaba en los sentimientos, en las emociones, en las disposiciones propias de un ser humano para expresar lo que él sentía como individuo, un lado más subjetivo. Estos dos polos, por ejemplo, el poético hace que existan movimientos como las vanguardias. Las vanguardias, si recuerdas, era un poco el arte por el arte, no que tú tuvieras que copiar elementos, no que tuvieras que hacer una mímesis de unos elementos anteriores para construir tu obra artística. Sí, en definitiva, ¿qué tiene todo esto que ver con el cine? Pues la verdad que la mímesis se introduce en el cine directamente porque es un arte mimético y que además tiene más posibilidades de mímesis que en el caso de otras artes. Por ejemplo,
si nos damos cuenta, la puesta en escena, cuando nosotros nos organizamos todo lo que tenemos, la materia y los seres humanos que participan, ¿no?, en nuestra película, sí, lo que estamos haciendo es intentar imitar una situación, una acción, ¿no? O simplemente lo que hacemos es intentar reflejar algo que ocurre en la vida. ¿Qué sucede? Todo eso se organiza para grabarse. sí. Entonces ahí lo que aparece es una mímesis que tiene que ver con un reflejo casi científico o técnico, porque es el que crea el dispositivo de grabación o de filmación, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Que luego, para que se convierta en una obra de arte, pues nosotros podemos coger la cámara, ponerla, pues yo que sé, una cámara de seguridad, hace esto de lo que hablamos. Tú si quieres puedes ponerte a hacer el tonto, que te grabe una cámara de seguridad y no sería arte, a no ser que tú organices ese material. Bueno, yo hago muy bien el tonto. Claro, pero tienes que organizar ese material para que haya una obra con una mímesis que ya sería estética, de tal forma que tú intentaras tener, que se llama, lo que Lukács llama un medio homogéneo, que es algo íntegro que exprese algo en sí concreto de lo que tú quieres contar en la obra de arte, ¿no? Pero ¿qué sucede? Y tiene que ver mucho con estas películas, que el cine también tiene otra que es la mímesis metacinematográfica, ¿no? Sí, por así decirlo. Sí. El cine habla mucho del cine, ¿no? Uh-huh. Y si recordamos, por ejemplo, hay un montón de películas que su tema central es el cine, Sí. como mímesis directamente, ¿no? Ajá. Una, por ejemplo, es La Noche Americana de Truffaut, ¿no? ¿Te acuerdas Sí. que contaba cómo se hacía un rodaje cinematográfico? Y esa era la película, Sí. ¿no? Luego también hay autores como Godard que lo que hacen es generar una obra que reflexione sobre el propio cine. Aunque no te esté explicando cómo se hace una película, sí que reflexiona sobre el significado del cine, ¿no? Y luego el cine tiene un montón de obras que tienen que ver con la idea de que la mímesis sea sobre otras obras cinematográficas. Un caso muy claro son los remakes. Los remakes de películas, incluso hay autores que han hecho remake de sí mismos, como tu queridísimo Haneke o tu queridísimo Michael. Con H también Hitchcock. Pero luego también existen los plagios, ¿no? Las adaptaciones, incluso algo que está muy de moda ahora, que es el spin-off, ¿no? Sí. De generar de un personaje, pues de una obra, hacer otra obra, ¿no? Con este personaje que incluso puede ser secundario, pero es protagonista. Sí. Y hay un ejemplo muy interesante y que tiene que ver mucho con las películas italianas, que es la película de Michel Gondry, Rebobine por favor. De Rebobine por favor aparece un concepto muy interesante que es el de las suecadas. Ajá. ¿Por qué? Porque la película de lo que habla es las suecadas no tiene nada que ver con aquellas películas de Alfredo Landa de que vienen las suecas. No tiene nada que ver con el landismo, sino más bien es con una idea un pelín más original que tiene que ver porque en la narración de la película es que en un videoclub desaparecen todas las películas porque se les estropean y ellos lo que generan es las mismas películas pero con sus elementos cotidianos. O sea, lo que hacen es reproducir, por ejemplo, Los cazafantasmas sí. con su entorno, ¿no? Y grabarla en vídeo. Uh-huh. ¿Por qué la llamaban suecadas? Porque como tenían que tardar tanto tiempo en hacerla, pues entonces tenían que tener una excusa para que el público esperara. Entonces es que venían de Suecia, sí. ¿no? Entonces ese es un ejemplo muy bueno porque yo creo que tiene algo que ver con el planteamiento de recuperar todos los elementos interesantes de películas como Alien, Terminator o Mad Max que hemos planteado antes, pero hacerlas rentables. Y esa es un poco la clave de estas películas, invertir poco dinero pero sacar mucho, sacar beneficio. Y háblame un poquito sobre el concepto de kitsch. Es verdad que nos lo habíamos dejado un poco sí. de lado, sí. Pero mira, el kitsch siempre se relaciona con el mal gusto, ¿no? Y Umberto Eco dice una cosa muy interesante que es que también lo que dice Croce, por ejemplo, del arte, o lo que dice San Agustín, que lo dijimos en el programa del tiempo, no sé si te acordarás, de que el mal gusto, bueno, todo el mundo sabe lo que es. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Bueno, la memoria no es uno de mis fuertes. Bueno, profesor. Pues el resumen es que el mal gusto es algo que todo el mundo sabemos lo que es, pero no sabemos explicar. Como no lo sabemos explicar, normalmente ¿a quién se le da la responsabilidad? A los expertos. ¿Qué sucede? Eso tiene el peligro de que claro, que al final los expertos definan lo que está bien y lo que está mal. Entonces también haya una resistencia hacia lo que los expertos plantean cuando tú tienes otra opinión.
Pero el kitsch realmente no es tanto esta idea de pegarlo al mal gusto, porque creo que muchas veces el arte utiliza el mal gusto como un elemento, ¿no? Sí. La vanguardia es un ejemplo muy claro, ¿no? De utilizar el mal gusto. Entonces no creo que siempre que haya kitsch tenga que tener una relación directa con el mal gusto. El mal gusto puede no ser kitsch. Entonces, a mí el kitsch, la categoría de kitsch que me interesa es la que se relaciona, sobre todo en nuestra sociedad, con el capitalismo, y el cine es fruto del capitalismo, es un arte que nace con el capitalismo y que se desarrolla con el capitalismo. Sí. Lo que me interesa es su acercamiento a la idea de generar fenómenos. ¿Qué quiere decir esto? Que no se preocupe tanto por lo que es la obra en sí, o el autor no esté tan preocupado por lo que quiere contar, lo que quiere expresar, sino más bien por el efecto que quiere crear, y siempre relacionado con el cine como mercancía. Porque lo que le interesa es vender la película. El producto. Productos como Alien, que lo que pretenden es dignificar un poco el género de la ciencia ficción, ellos no se quedan con esa idea, sino se quedan con la idea de que yo puedo utilizar Alien, pero no desde la dignificación, sino desde los efectos del terror, del miedo que genera el bicho, de los efectos de, por ejemplo, de sorpresa, los mundos que se crean, ¿no?, alrededor de una película de ciencia ficción, pero con la idea de quedarse en el puro efecto. No me refiero solo a los efectos especiales, que también, sino en la idea de lo que vende más, lo que es más asequible al espectador como elemento atractivo para que vea la película, ¿no? Bueno, siempre tienes que pensar que kitsch, etimológicamente, que viene del alemán de kitchen, lo que plantea es... De kitchen, de pollo. No, exactamente. Lo que plantea es un poco... es interesante el mundo de la etimología, pero en realidad aquí no nos podemos detener, ¿vale? Tiene que ver un poco con las obras que se hacían en el siglo XIX, imitaciones que le servía a los nuevos burgueses para tener obras que más o menos se parecían, pero que no eran las auténticas, ¿no? Entonces siempre se relaciona pues con lo cutre, ¿no?, con lo hortera, con lo inauténtico, con lo bizarro, como tú has dicho antes, o con la copia barata, ¿no? Pero que también pues nos mete de lleno en esa idea que planteaba Eco de ser una prefabricación o una imposición del efecto, mucho más que de una obra cerrada, que lo que interesa es que cuente algo al ser humano que sea relevante para él. Antes de acabar, me gustaría que cumpliera usted su promesa, que me explicara qué demonios es esto de neorrealismo kitsch de ciencia ficción. Primero te voy a decir dos cosas que no entran en la definición, pero que me parecen bastante importantes de estas películas. Sí. Una es que fundamentalmente se basan en la espectacularización, ¿no?, de la narración, de lo que narran, y muchas veces están centrados, que es lo que hemos contado antes del efecto. Y luego que son unas películas bastante machistas. Creo que eso sucede también con el spaghetti western o con otras, no vanguardias, bueno, no se puede llamar vanguardia, con otros movimientos cinematográficos, que es algo que el cine tiene y que parece que no se quita, ¿no? Y digo así por hacer aquí un alegato de algo que a mí me parece bastante cutre y que se repite bastante en el cine, el tema del machismo, ¿no? Y yo planteaba lo de neorrealismo, así provocativamente, porque realmente casi todas las películas están desarrolladas en espacios naturales, ¿no? Sí, claro. De hecho, la ciudad es como un elemento fundamental de casi todas estas películas. Por ejemplo, en Terminator 2, ¿no?, en Shocking Dark, pues en esta Venecia, ¿no?, la ciudad de Venecia se convierte, parece la Venecia de Muerte en Venecia, de Visconti, pero luego de repente ves ahí unos tipos disfrazados, ¿no?, como de policía galáctica, y ya claro, se pierde toda esa idea. Y luego la idea de los actores no profesionales. Esto es un poco jocoso porque en realidad me parece que los actores son bastante malos y en muchos casos no parecen ni profesionales, parecen, ¿no?, que pasan por allí, probablemente dicen su texto, no lo sean. Dicen su texto. Entonces, en ese sentido, sí que me parece que se relaciona con el neorrealismo, como recoger lo que tengo. Como tengo pocos medios, igual que el neorrealismo, recojo los lugares que tengo a mano y allí hago mi historia y la ejecuto para que más o menos se pueda organizar. De hecho, en Alien 2, sobre la Tierra, hay un momento que lo que hacen es desarrollar la historia dentro de una cueva, ¿no?, con estalactitas y estalagmitas, y se nota que es una cueva que debe ser visitable y que ellos hacen toda la película, en lugar de una nave espacial, pues me meto en una cueva
porque no tengo los medios para generar, ¿no? Es de agradecer que se vea algo en la película, que por lo menos hayan puesto antorchas para que se vea la acción de la película, ¿no? Sí, pero es verdad que hay veces que parece como cuando uno empieza a hacer películas, ¿no? Que recoge lo que tiene a su alrededor, ¿no? Entonces, sí. Pues esto por eso lo hace un poco cutre, ¿no? Un poco como de amateur, ¿no? En algún caso, ¿no? Y luego, el tema de lo kitsch es porque realmente lo que les importa es esta espectacularización de la que hemos hablado y el efecto total, ¿no? Y el repertorio narrativo es un plagio total de las películas que hemos hablado, ¿no? Alien, sí. Mad Max o Terminator, que son los casos más claros. Y entonces, en el lado poético, que hablábamos antes de la mímesis y la poiesis, la mímesis sería esta copia, ¿no? Qué nombre tan bonito. Qué nombre tan bonito. De la poético. Lo que te decía de lo poético, de las disposiciones, de las inteligencias que aquí se colocan, tenemos el repertorio de la copia de Alien, ¿no? Pero aquí lo que se utiliza es, pues, muy pocos medios. Ese sería el lado poético de lo que introducen ellos y cómo organizar todo ese material para que eso funcione. Con pocos medios y queriendo hacer efectos especiales y queriendo espectacularizar, lo que sucede es que aparecen pastiches, ¿no? Como 2019, ¿no? Tras la caída de Nueva York. Sí. Que hay mezcla desde Parsifal, Mad Max, sí. Star Wars, Terminator, La Bella Durmiente, Fu Manchu, James Bond. O sea, parece una mezcla de todo esto, con lo cual se convierte en algo que es un pastiche, ¿no? Pastiche kitsch. Y a mí sí que me parece interesante, y es por por romper una lanza, es que me parece que ahora tenemos un momento en el que al crear el efecto sí que se ha convertido en protagonista. De hecho, hay películas, ¿no? Como Los hijos de los hombres, ¿no? Que es un remake de... Bueno, es más bien un plagio. O un plagio directo, sí, de la historia de 2019, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que estas películas ahora mismo no se podrían ver porque son demasiado cutres. El espectador no aceptaría que fuera tan cutre y que pareciera tan poco real, ¿no? Lo que ocurre. Sin embargo, me parece que, yo qué sé, Divergente, ¿no? O Los Juegos del Hambre, todas estas películas tienen la misma base narrativa que las películas italianas, sí. Sin embargo, están bien hechas en el sentido de que los efectos especiales están bien, de que los actores están un poco mejor. Sin embargo, el tema y incluso el recurso de utilizar temas que se han utilizado en estas películas es algo habitual. Por eso, a mí me gustaría plantear desde aquí, desde el programa, ¿no? Sí. A los oyentes, una pregunta, porque por ejemplo Tarantino recupera el espagueti, ¿no? Yo qué sé, si pensamos en películas como Desafío Total, ¿no? Que tienen mucho que ver con estas películas, si no vivimos un momento de desorientación kitsch en busca de un efecto continuo. Y si realmente estas películas, que ahora mismo nos parecen cutres, no las estamos viviendo continuamente en las carteleras, pero con una pátina de calidad técnica. Pero mucho más que calidad técnica, yo diría que es cuestión de dinero. Sí, es una cuestión de medios, puramente económica. Claro, y ahora mismo notamos como una ausencia de nuevas historias, ¿no? Parece como que hemos vuelto al efecto neorrealista kitsch de estas películas, pero con medios. Muy bien. Bueno, tengo que irme corriendo. Me reclaman en el puente de mando. Muchas gracias, profesor Romé. Gracias a ti, capitán. Por haberme hablado de este tema del que no he entendido ni papa. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Perfecto. Estaré encantado de que bajes otra vez a mi laboratorio. El viaggiatore mecánico.